Imagina despertar antes del amanecer en una aldea de Galilea, en el siglo I de nuestra era. El aire todavía conserva el frío de la noche, y el olor a leña encendida comienza a filtrarse por los estrechos callejones de piedra. Las primeras figuras que se mueven en la oscuridad no son los hombres, sino las mujeres. Son ellas quienes encienden los hornos de arcilla, quienes van a buscar agua al pozo comunitario antes de que el sol aparezca sobre las colinas de Judea, quienes preparan el pan que sostendrá a la familia durante el día. Y sin embargo, a pesar de ese trabajo incesante, de esa presencia constante y esencial, el mundo que las rodeaba les imponía límites que hoy resultan difíciles de comprender en toda su profundidad. El mundo mediterráneo del siglo I era un universo regido por categorías rígidas: lo puro y lo impuro, lo público y lo privado, lo permitido y lo prohibido. Para las mujeres de Judea y Galilea, esas categorías no eran abstracciones filosóficas, eran la textura misma de su vida cotidiana, tejida en cada gesto, en cada palabra que podían o no podían pronunciar, en cada espacio que podían o no podían habitar. Pocas personas saben que en aquella sociedad la vida de una mujer estaba organizada casi completamente en torno al espacio doméstico. Las casas de las aldeas galileas eran construcciones sencillas de piedra caliza, con techos de ramas y barro, patios interiores donde se desarrollaba buena parte de la vida familiar. Era en ese patio donde las mujeres pasaban la mayor parte de sus horas, moliendo el grano, tejiendo la lana, cuidando a los niños, preparando los alimentos sobre las brasas del horno de arcilla. La lámpara de aceite que colgaba del techo de barro iluminaba sus noches con una luz tenue y humeante. Era un mundo pequeño, íntimo y deliberadamente separado del espacio público que pertenecía a los hombres. Salir al espacio público no era imposible para una mujer, pero estaba cargado de expectativas y restricciones que actuaban como muros invisibles. Una mujer respetable debía cubrirse el cabello con un velo cuando se encontraba fuera del hogar, y caminar con discreción, sin llamar la atención sobre sí misma. La modestia no era simplemente una virtud personal, era una obligación social que involucraba el honor de toda la familia. En aquella cultura, el honor masculino dependía en buena medida del comportamiento de las mujeres que pertenecían al grupo familiar. Una mujer que hablara demasiado en público, que se relacionara libremente con hombres que no fueran de su familia, o que mostrara su cabello sin cubrirlo, no solo comprometía su propia reputación, sino la de su padre, su esposo, sus hermanos. Pero lo que muchas personas hoy no imaginan es que estas restricciones no eran simples costumbres informales. Estaban respaldadas por interpretaciones de la ley religiosa que los maestros judíos de la época transmitían con toda autoridad. En las sinagogas de Cafarnaúm, de Nazaret, de Séforis y de tantas otras ciudades y aldeas de la región, los varones se reunían para leer y comentar las Escrituras. Era allí donde se formaba la vida intelectual y espiritual de la comunidad. Y las mujeres, en la gran mayoría de los casos, quedaban fuera de ese espacio de enseñanza activa. No se les permitía hablar durante la lectura de la Torá ni enseñar públicamente sobre los textos sagrados. El conocimiento profundo de la ley era considerado un dominio esencialmente masculino, y si bien algunas mujeres podían aprender a través de sus esposos o padres, la transmisión formal del saber religioso estaba reservada para los hombres. Esta exclusión del espacio de la enseñanza pública tenía consecuencias que se extendían más allá de la sinagoga. En los tribunales y en los asuntos legales de la comunidad, la voz de la mujer era considerada de escaso valor probatorio. Sin embargo, la realidad del mundo antiguo era diferente a lo que muchos imaginan desde la distancia. Las fuentes rabínicas del período muestran que el testimonio de una mujer
era ampliamente considerado inadmisible en los procedimientos legales formales. No porque se pensara que las mujeres fueran incapaces de decir la verdad, sino porque el sistema jurídico de aquella sociedad estaba construido sobre la autoridad masculina como norma. Una mujer no podía, en la mayoría de las circunstancias, representarse a sí misma ante un tribunal ni actuar como testigo formal en disputas de importancia. Dependía de que un varón, su padre, su esposo, su hijo mayor, hablara en su nombre. Y si el acceso al conocimiento y a la justicia estaba mediado por los hombres, el acceso al matrimonio lo estaba de manera aún más directa. En Galilea y en Judea, el matrimonio no era un acuerdo entre dos personas que se elegían mutuamente. Era una transacción entre familias, negociada por los patriarcas. El padre de una joven tenía la autoridad legal y social de entregar a su hija en matrimonio, y ella tenía muy poco poder para oponerse a esa decisión. La edad habitual para el matrimonio de las mujeres era sorprendentemente temprana desde nuestra perspectiva. Muchas eran prometidas en la adolescencia, a veces incluso antes. El proceso comenzaba con los esponsales, un compromiso formal que ya implicaba consecuencias legales serias, y concluía con la celebración del matrimonio y el traslado de la joven a la casa del marido. Pocas personas comprenden hoy que ese traslado no era simplemente un cambio de residencia. Era el paso de estar bajo la autoridad del padre a estar bajo la autoridad del esposo. La mujer casada en el siglo I debía obtener permiso de su marido para muchos aspectos de su vida cotidiana. La propiedad, los bienes, las decisiones económicas, todo quedaba en manos masculinas. La ley judía contemplaba la posibilidad de que el marido entregara una carta de divorcio a su esposa, lo cual la dejaba en una situación de extrema vulnerabilidad social. Una mujer divorciada o viuda sin hijos que la sostuvieran dependía de la caridad de su familia de origen o de la comunidad. El mundo no ofrecía redes de protección independientes para ella, pero lo que resulta igualmente revelador es observar el espacio religioso más íntimo. El Templo de Jerusalén, ese edificio monumental de piedra blanca y oro que brillaba sobre la colina de Sión y que era el corazón espiritual de todo el judaísmo del período. Quienes han estudiado su arquitectura saben que estaba organizado en una serie de patios concéntricos que reflejaban con precisión la jerarquía social y ritual de la época. Había un atrio exterior abierto para todos, pero más allá se encontraba el atrio de las mujeres, que marcaba el límite de hasta dónde podían avanzar las israelitas. Los hombres judíos podían penetrar más profundamente hacia el lugar sagrado. Las mujeres se detenían ante ese umbral invisible, pero absolutamente real. No podían acceder al atrio de Israel, ni mucho menos al de los sacerdotes. La cercanía a lo más sagrado era un privilegio que la ley y la tradición reservaban para los varones. El liderazgo religioso formal, el sacerdocio, era una institución hereditaria y exclusivamente masculina. Las mujeres podían orar, podían observar las fiestas, podían cumplir con los rituales de purificación que la ley prescribía, pero no podían presidir los sacrificios ni ocupar ningún rol de autoridad religiosa pública. Había periodos del ciclo femenino, como los días de la menstruación o el tiempo posterior al parto, en que las mujeres eran consideradas ritualmente impuras según las prescripciones del Levítico, y durante esos periodos debían abstenerse de participar en ciertos actos religiosos y sociales. Esta impureza ritual no era una condena moral, sino una categoría dentro de un sistema religioso complejo. Pero sus efectos prácticos añadían otra capa de restricción a la vida de las mujeres. Sin embargo,
Y esto es algo que las fuentes históricas también atestiguan con claridad. Las mujeres de Galilea y Judea no eran figuras pasivas, aplastadas sin voz ni presencia. Dentro del espacio que la sociedad les asignaba, ejercían una influencia real y profunda. Eran las transmisoras de la memoria familiar, las guardianas de los rituales domésticos, las educadoras primeras de los hijos. En los mercados de las aldeas, en las reuniones de mujeres junto a los pozos, en las celebraciones de los ciclos agrícolas y religiosos, tenían una vida social activa y significativa. Algunas viudas de cierta posición económica gozaban de una autonomía considerablemente mayor que las mujeres casadas jóvenes. Los evangelios mismos son testimonio de que mujeres de diversas condiciones acompañaban y sostenían económicamente el movimiento de Jesús, lo cual habla de la agencia real que algunas de ellas ejercían incluso dentro de ese mundo restrictivo. Pero comprender la excepción no debe hacernos perder de vista la norma. La norma era clara. El mundo del siglo I en Judea y Galilea había construido una arquitectura social en la que las mujeres vivían bajo múltiples formas de tutela y exclusión. No podían enseñar públicamente la ley. Su testimonio legal era considerado de valor limitado. Su movimiento en el espacio público estaba regulado por expectativas de modestia que funcionaban como muros. El matrimonio era decidido por otros. El acceso a los espacios más sagrados les estaba vedado, y el liderazgo religioso formal permanecía completamente fuera de su alcance. Entender esto no es juzgar a aquella sociedad con los valores del presente. Es, más bien, intentar comprender con honestidad el mundo en que vivieron millones de mujeres hace 2000 años, con sus sueños y sus trabajos silenciosos, con su fe y su resistencia cotidiana. Es reconocer que la historia de las mujeres es también la historia de los límites que las civilizaciones han trazado y de las formas en que los seres humanos han vivido dentro y alrededor de esos límites. La próxima vez que imagines una aldea galileana del siglo I, con sus callejones de piedra y el olor a aceite de oliva quemado, con los niños corriendo entre los patios de tierra apisonada y el sonido lejano de los que rezan en la sinagoga, recuerda también a las mujeres que sostenían ese mundo desde las sombras de los patios interiores. Su historia merece ser contada con la misma seriedad con que contamos la de los grandes personajes que han pasado a la memoria de la humanidad. ¿Qué te pareció esta reconstrucción histórica? ¿Había algo que no sabías sobre la vida de las mujeres en tiempos de Jesús? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho leer lo que piensas. Y si este tipo de contenido histórico te apasiona tanto como a nosotros, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos documentales. Hay muchas más historias del mundo antiguo esperando ser descubiertas juntos.